Cuando uno habla de posmodernidad, necesariamente tiene que definir qué es la modernidad. Efectivamente. Una etapa de la historia, la edad moderna. ¿Qué es la modernidad? Y después pasamos a la posmodernidad. Para entender la modernidad me parece que primero está bueno hacer un pequeño pantallazo de la historia y saber que empezamos a hablar de modernidad más o menos al fin de eso que consideramos la Edad Media o el Medioevo, una época de más o menos 1000 años, dicen los historiadores, gobernada por el principio teocrático, a partir del cual se configuraban todos los estamentos de la sociedad. La Iglesia decía que estaba bien y que estaba mal. Claro, y para entender por qué la Iglesia también tuvo tanta importancia, es importante ir un poquito más atrás y saber que en realidad la Iglesia fue la estructura que permitió que la sociedad europea sobreviviera a la caída del Imperio Romano. Cae el Imperio Romano, se cae la estructura, no existe más una moneda común, no existe más una lengua común, no existe más una estructura política común. Lo único que queda para unir a los diferentes pueblos de Europa es la Iglesia. Y por eso fue tan importante también y se fue configurando como algo que marcaría desde el siglo V hasta el siglo XV, poco más, poco menos. La modernidad es una reacción hacia todo eso. Y me gusta más o menos clasificar 4 principios. La utopía del ser, a la que asocio con el humanismo de Erasmo y del Renacimiento. Básicamente la idea de que el ser humano es la medida de todas las cosas. No necesitamos ya tener algún tipo de fundamento a partir de las escrituras, a partir de los dogmas, a partir de lo que diga la Iglesia, sino que por el contrario podemos ser lo que queremos. Ahora el hombre es el centro de todas las cosas. Y, digamos, la obra de arte más paradigmática es el David de Miguel Ángel, el hombre perfecto, bello, con todo. Y de hecho también lo conecto con El hombre vitruviano de Leonardo, esta idea de que el ser humano define el centro de todas las cosas y está justamente los bordes del ser humano son los bordes de una circunferencia perfecta. Es decir, sacamos a Dios del medio y nos metimos nosotros. Y me gusta pensar que a partir del Renacimiento empezamos a firmar las obras. Los artistas empiezan a firmar sus obras porque su perspectiva empieza a ser significativa. Claro. Antes de eso eran simplemente artesanos que continuaban con las tradiciones y las formas de hacer, pero de pronto se emancipan sus conciencias y se convierten en personas con una forma de ver las cosas que es diferente de los demás. La libertad para hacer, es decir, lo que nosotros seamos como seres humanos no depende de lo que venga revelado, sino de lo que nosotros decidamos. Sí. En segundo lugar, la libertad para hacer. Y ahí pienso un poco en el surgimiento del capitalismo burgués, el ideal del libre mercado, y esta idea que básicamente los hijos no tienen que seguir haciendo la profesión de sus padres, sino que por el contrario pueden elegir qué camino seguir. Es decir, ya no tenemos un camino predeterminado en la vida, sino que vamos haciendo por propia decisión, y está esta idea, o va surgiendo esta idea a la cual después Adam Smith le pone nombre. Básicamente que existe una mano invisible, extraña, del mercado, que va haciendo que cada uno, si hace lo que tiene que hacer, a todos nos va bien. Libertad para hacer, libertad para hacer, libertad para pensar, y eso lo conecto con la ilustración y el principio o la utopía de la ciencia y la búsqueda de la verdad mediante la filosofía y la razón. Dice Descartes, cogito ergo sum, pienso luego existo, es decir, soy un ser humano porque tengo la habilidad de pensar que existo, y eso es algo que ya San Agustín lo había dicho un poquito antes, pero dice Descartes, somos porque pensamos. La raza humana se diferencia de todo lo demás porque somos los que tenemos la capacidad de pensar. Ser, hacer, pensar y elegir. Y eso lo conecto con el ideal, obviamente, de la democracia, de la república, que se va gestando, para mí, fuertemente ya desde la Reforma Protestante, con la idea del sacerdocio de todos los creyentes, con la idea de la gracia, como algo que nos iguala a todos, pero obviamente en la Revolución Francesa explota fuerte el concepto de que ya no tenemos un rey que venga por imposición divina, sino que nosotros elegimos quién nos gobierna. Qué velocidad, ¿eh? Qué manera de resumir 400, 500 años. Ahora sí, damos el salto. Explicaste magistralmente la modernidad. ¿Qué es la posmodernidad? Lo pienso como una época despechada. Porque lo cierto es que todos estos ideales, el ideal del ser, del hacer, del pensar, del elegir, prometieron un mundo que nunca existió. Y creo que ese mundo se materializó de una forma muy concreta en la segunda mitad del siglo XIX. El positivismo llevó a su máxima expresión la creencia desmedida en la capacidad que teníamos los seres humanos de pensar, de elegir, de hacer y de efectivamente salirnos de la sombra de lo divino que marcó el medioevo. La modernidad resaltó la figura de la razón, la figura de la ciencia y la figura de la técnica como algo para perfeccionarnos. Si todos confiamos en la capacidad de la ciencia para guiarnos al futuro, a todos nos va a ir bien. Y hay una sola verdad, una verdad que se conoce no por la especulación teológica, sino justamente por la medición que nos ofrecen las ciencias naturales, básicamente. Entonces, en ese contexto,
de una confianza excesiva en la capacidad de llegar a una verdad definida científicamente, que el espíritu de la época. No, yo digo,